Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo 3 pedidos. Los 2 primeros son para tratamiento sobre tablas de expedientes 50.163 del año 2018, que es, perdón, solamente uno, 50.163 2018, es el 74 aniversario del Club Atlético Villa Urquiza de la ciudad de Posadas. Y por otro lado, voy a solicitar el tratamiento preferencial del expediente 50.141, que es un proyecto de comunicación en el que solicitamos a la empresa Electricidad de Misiones Sociedad Anónima, EMSA, que nos informe si ha recibido reclamos por exclusión de usuarios de la tarifa social del servicio de energía eléctrica y casos de aumento en el consumo de energía iguales o superiores al 75% respecto al consumo de igual periodo en los 2 años anteriores. En caso de que hubiera recepcionado los mencionados reclamos, cuáles han sido las respuestas brindadas y a través de qué medios y procedimientos administrativos. Esto, señor presidente, lo presentamos en función de reiterados reclamos y reiteradas inquietudes que hemos recibido por parte de vecinos de toda la provincia, a quienes de un día para el otro se le quitó este beneficio de la tarifa social, dejó de ser beneficiario de la tarifa social y ante esa situación, en primer caso, hay que entender algunas cuestiones y derribar algunos mitos, diría un colega, porque muchas veces se le dijo a la gente, se le decía a los usuarios que era el Gobierno Nacional quien quitaba este beneficio y esto desde ya que no es así. El beneficio es otorgado por la Nación con fondos del Tesoro y es la Nación quien fija, por supuesto, los criterios de inclusión y de exclusión para poder ser beneficiarios. Pero es la provincia quien elabora el listado de beneficiarios y los manda a confrontar, como todos saben, con el SINTIS, que es el Sistema de Identificación Nacional Tributaria y Social, y este devuelve con criterios de inclusión. Es decir, EMSA elabora un listado de beneficiarios y envía a confrontar estos datos con el SINTIS, que a su vez le dice si estas personas cumplen o no cumplen con los requisitos para acceder al beneficio de la tarifa social, destinada, señor presidente, por supuesto, a aquellos sectores de mayor vulnerabilidad, es decir, aquellos que menos tienen. Nos informan desde el Ministerio de Energía de la Nación que aún en los casos testigos que han existido, en los que por alguna razón había algún requisito en duda, es decir, edad dudosa, igualmente se le mantuvo en los listados que se devuelven a la provincia. Es decir, para derribar el mito, la Nación no le quitó el beneficio de la tarifa social absolutamente a nadie. Y por otro lado, en segundo punto, también muy relacionado, es el consumo. Se dijo en reiteradas oportunidades, se dijo en distintos medios y también se le respondía a los usuarios en la propia empresa de que habían perdido este beneficio por haber consumido más de 450 kilovatios al mes. Esto no es así, derribamos un segundo mito. La tarifa social no tiene que ver con el consumo, tiene que ver con una situación de vulnerabilidad de una persona, de un usuario. Los primeros 300 kilovatios, la empresa los compra a precio cero, los segundos 150 los compra al 50% y el restante sí al precio mayorista sin ningún tipo de subsidios. Pero el beneficiario de la tarifa social conserva este beneficio aún consuma más de 450 kilovatios. De más está decir de que todas estas cuestiones, estos requisitos y demás información están en las sucesivas resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación. El problema, señor presidente, que identificamos nosotros es que, a pesar de que la Nación recomienda a todas las empresas prestatarias del servicio de energía eléctrica del país que habiliten vías de reclamo, en nuestra provincia no es así. Cientos, al menos que nos constan a nosotros, cientos de reclamos han sido presentados en su momento desde enero a esta parte y ninguno ha sido contestado, a pesar de haber sido presentado por escrito, cumpliendo con cualquier requisito formal que se intente
cualquier requisito que se quiera tener, aún en algunos casos también con patrocinio letrado. Esto decía recién que no solamente va en contra de las recomendaciones del Ministerio a todas las prestatarias, sino que también va en contra del artículo 27 de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que las empresas prestadoras de servicios públicos deben habilitar un registro de reclamos donde quedarán asentadas las prestaciones de los usuarios. Los mismos podrán efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo electrónico o por otro medio disponible, debiendo extenderse constancia con la identificación del reclamo. Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios conforme a la reglamentación de la presente ley. Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a los usuarios. En nuestro caso, en nuestra provincia, ninguno de los reclamos por exclusión de la tarifa social ha sido contestado. En algunos casos tenemos ejemplos de usuarios que han recuperado este beneficio, pero no han recuperado el dinero que han perdido en esos meses, en ese periodo en el que perdieron el beneficio de la tarifa social. Simplemente queremos conocer por parte de la empresa cuál ha sido la forma y cuáles han sido los mecanismos en los que ha contestado estos reclamos y estas inquietudes presentadas por usuarios de la provincia en cuanto a la tarifa social. Y hay otro punto que tiene que ver con la Ley de Defensa del Consumidor, que es muy importante también conocer y comunicar, que dice lo siguiente, artículo 31. Cuando una empresa de servicio público domiciliario con variaciones regulares estacionales facture en un periodo de consumos que exceden un 75% del promedio de los consumos correspondientes al mismo periodo de 2 años anteriores, se presume que existe un error en la facturación. Es decir, si tu consumo es superior en un porcentaje al 75% al promedio de los 2 años anteriores, del mismo periodo claro, se presume que hay un error. ¿Qué tiene que hacer la empresa? Lo dice en otro párrafo la misma Ley de Defensa del Consumidor. El prestador dispondrá de un plazo de 30 días a partir del reclamo del usuario para acreditar en forma fehaciente que el consumo facturado fue efectivamente realizado. Es decir, tiene 30 días para demostrarle al usuario de que ese consumo que figura en la boleta es efectivamente el que se ha consumido. Pero se presume un error y tiene y debe que facturar el promedio de esos periodos cuando hay, repito, un aumento del 75% en el consumo en comparación al promedio de los 2 años anteriores. Ley de Defensa del Consumidor, artículo 31. En ninguno de estos dos casos, señor presidente, nosotros hemos observado que la empresa prestataria del servicio cumpla con la ley ni cumpla con las recomendaciones del Ministerio de Energía, lo cual, de continuar así, por supuesto, las respuestas brindadas y a través de qué medios y procedimientos administrativos, garantizando a los usuarios el derecho a poder reclamar y tener la respuesta apropiada. Gracias.